Amigos, bienvenidos barras un día más de nuevo a nuestro canal y hoy estamos por aquí con un poco de información calentita, ¿no? Recién salida del horno sobre The Seven Deadly Sins Origins. Pero bueno, antes de nada, si es la primera vez que te pasas por aquí por el canal, te animo a que te suscribas, ¿vale? En caso de que te guste Seven Deadly Sins Grand Cross o tengas interés por Origins, ¿vale? Porque vamos a estar cubriendo todo lo nuevo que salga de Origins y además, evidentemente, cuando salga el juego le vamos a dar caña seguro. En fin. Os traigo por aquí una entrevista que le han hecho a uno de los desarrolladores, ¿vale? Está traducida por GC Database, como podéis verlo aquí abajo. Y bueno, es bastante escueta, la verdad, pero trae información bastante interesante, ¿no? De cara al videojuego y con la que podemos hacernos varias ideas, ¿vale? Lo primero de todo es, Origins tendrá una idea de Ragnarok y de catástrofes. Y el entrevistado, ¿no? Nos comenta que tienen ya eventos especiales planeados, pero que no puede decir demasiado. Yo creo que sí que va a haber estas unidades de Ragnarok y las catástrofes también van a estar por un simple hecho, ¿vale? Y es que tenéis en cuenta que son la misma desarrolladora, ¿vale? Netmarble, después de todo, que en Grand Cross. Y muchos de los modelos y muchos de los assets y demás que van a utilizar para Origin son reciclados de Grand Cross. Evidentemente, pues animaciones mejoradas, ¿no? Los modelos un poco más refinados para que gráficamente se vean mejor, tal. Pero básicamente lo que hacen ellos es pillar de esa, ¿no? Como tener a Grand Cross como la base de todos esos datos, de todos esos modelos y tal, y reutilizarlo. Así que yo creo que unidades que a la gente les gusta, como Ragnarok y las catástrofes que hacen básicamente la función de expandir el universo de Seven Deadly Sins, pues yo creo que en algún momento van a salir, ¿vale? Yo creo que sí o sí van a salir. Vale, habrá NFTs en Origin, ¿no? O criptos y demás, toda esta movida. Y el entrevistado nos comenta que no puede responder a eso. Se ha hablado mucho de esto porque, por lo visto, el juego va a estar alojado en una plataforma, me parece que, o que está hecho en base a un motor, ¿vale? No lo tengo muy claro. A un motor o algo así que están llevando mucho los juegos de este estilo, de NFT y demás. Y por eso se está hablando de que el juego iba a ser de NFT, que se iba a arruinar el juego, por eso y demás. Yo la verdad es que no estoy muy metido en este tema de los NFT. Soy sincero, tampoco puedo dar una opinión muy sólida porque no estoy metido en este tema. Me interesa cero. Pero que yo sepa, ya el boom de los NFT pasó, ¿vale? Ya duró poquito y demás, así que esto creo que evidentemente pues sigue habiendo, ¿no? Pero no me parece ya que sea una cosa especialmente viable. Así que bueno, yo creo que lo más normal, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que los NFT digamos que manejan mucho odio y demás, es que el juego pues saliese normal y se acabó, saliese para las plataformas que sean, ya sean móviles, PC y después en consola o lo que sea, ¿no? Tipo Genshin Impact, yo creo que es el mejor modelo que podrían seguir ellos, básicamente, con este juego. Pero bueno, habrá que verlo. De momento dice que no puede responder a esto, así que ya está. Cada uno que imagine, ¿no? Cada uno que imagine, puede ser o no puede ser. 50-50. Yo por mi lado, pues preferiría que no, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos de qué saca esta gente. Vale, hay planes de colaboraciones para Origins, como las que hay en Grand Cross. Y ojo a esto, y es que dice, sí, estamos preparando licencias para ellos. O sea, básicamente nos ha confirmado que va a haber collabs en Origins, lo cual me parece increíble. Me parece que está muy bien. Habrá que ver también, pues evidentemente, si el juego acaba siendo tan bueno como tiene pinta de ser, pero ya os digo, jugar... vale, os podéis hacer una idea, pues eso, lo más comparable pues Genshin Impact, pero imaginaros Genshin Impact con colaboraciones como las que había en Grand Cross, ¿no? Que podéis jugar con personajes, pues yo que sé, de Attack on Titan, de King of Fighter, de Line, tal, de eso de esa manera, esos mismos personajes que yo creo también al final pues tira un poco de eso, ¿no? De lo que he comentado antes, de que probablemente sean las mismas licencias que hemos visto en Grand Cross, porque al fin y al cabo todos los assets, todos los modelos y demás los pueden sacar perfectamente de ahí y eso ahorra mucho trabajo y mucho dinero, ¿vale? Así que de esto, yo creo que es muy interesante esto. Yo creo que va a ser bastante interesante esto y tiene buena pinta. Es que este juego tiene buena pinta. Lo que pasa es muy fácil que metan la pata con él, pero de momento yo les doy mi voto de confianza. A ver qué sacan. Vale, además de Ragnarok y Catástrofe,
Habrá personajes originales de Origins. Y el desarrollador en este caso nos comenta que están trabajando en algo especial. Yo me imagino que sí que habrá, ¿vale? Yo me imagino que sí que habrá, al igual que han hecho pues Catástrofe, Ragnarok. Y no me extrañaría que se retroalimenten, ¿vale? No me extrañaría que pudiesen sacar un personaje nuevo en Origin para después sacártelo en Grand Cross, ¿vale? Al tiempo. Yo creo que eso sería bastante interesante de cara a venderte las unidades y demás, ¿vale? No sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que puede tirar bastante bien por ese lado. La última pregunta es si habrá PvP en el juego. Y nos responde que están pensando en maneras de implementar el PvP de una forma saludable, ¿no? Podríamos decir, dentro del juego. A ver, mi opinión. De cara, por ejemplo, a eso, a Genshin Impact, ¿no? La comparativa más habitual, ¿no? Para este juego, para este proyecto. Creo que el PvP puede enriquecer mucho el juego, pero también lo puede destrozar bastante, ¿vale? Por eso entiendo lo que dice de una forma saludable, porque por mucho que ellos sacasen personajes para el PvP que haga vallenato y demás, se los tengan que vender pues con muchos dupes o lo que sea, es muy fácil de balancearlo, ¿vale? Es muy fácil de balancear un juego en este estilo, un PvP en este estilo de juego, ¿vale? Porque al final ese estilo de juego más bien te está pidiendo otros requerimientos, no es tanto como Grand Cross aquí. Al ser tú el que maneja el personaje y tal, más bien, pues sí, te puedes ayudar de las cosas que tengas, ¿no? Y tal. Pero yo creo que esto requeriría algo más de estrategia, algo más de otro estilo, ¿vale? No sería tanto así que yo por mi parte, si no metiesen PvP, pues bien, ¿vale? Pero si lo meten y es divertido y tal, pues perfecto. Así que bueno. Hasta aquí llegaría la entrevista, bastante cortita, pero lo dicho, nos ha dado bastantes pistas de cara al futuro, ¿vale? Ya prácticamente nos han confirmado qué colaboraciones va a haber, personajes de Catástrofe y demás prácticamente seguro, y bueno, y en otras cosas que están trabajando. Y ya el tema NFTs y demás, pues veremos a ver qué pasa. Pero en fin, gente, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Dejadme en los comentarios ahí qué opináis sobre 7 Days Origin, si le tenéis ganas. Si creéis que van a venir colaboraciones como las que han venido en Grand Cross o van a ser diferentes. ¿Qué opináis del tema de los NFT? Si va a pasar que sea el juego en base, digamos, a eso, o no va a ser en base a eso. Ok, ¿vale? Me gustaría leeros ahí en los comentarios. Así que nada, lo de siempre. Si os gusta el vídeo, dejadme un like, comentar, como acabo de mencionar. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo.